El tema de EKG es un tema muy importante y vamos a intentar avanzar un poquito porque también nos toca hacer algo, ¿ya? ¿Qué registra el EKG? Recuerden que el EKG se encarga de registrar la actividad eléctrica del corazón, ¿ok? Y nos permite evaluar trastornos del ritmo cardíaco, alteraciones cardíacas y alteraciones eléctricas. Entonces, es un método, parte de una evaluación diagnóstica. Sí, que nos da muchas oportunidades para valorar cuadros, sobre todo relacionados al tema cardíaco de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces es muy importante entenderlo, lo van a ver todos los días cuando estén en la práctica clínica. Lo primero que ustedes tienen que recordar entonces es cómo mirar un EKG. ¿Cómo es que el EKG lo vamos a interpretar? Primero entendiendo que cuando yo tomo el EKG sale un papelito con un montón de estas ondas. Entonces, primero tengo que entender un poco acerca del papel. Recuerda que el papel tiene dos ejes, un eje que está acá arriba, el eje X, y un eje que está de este otro lado, que es el eje Y. El eje X valora básicamente el voltaje, mientras que el eje Y valora la velocidad. ¿Cómo así? Cada cuadradito hacia arriba significa o representa 0,1 milivoltios. Cada cuadradito hacia el lado derecho representa 40 milisegundos o 0,04 segundos. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque 5 cuadrados hacia arriba serían 0,5 y 10 cuadrados hacia arriba serían 1 milivoltio completo. ¿Ya? Mientras que un cuadrado de 5 cuadrados pequeños sería 200 milisegundos o 0,2 segundos y 2 serían 0,4. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es muy importante porque cuando tú tienes las ondas del EKG, tú tienes que ver que esas ondas, ¿cuánto de voltaje tienen? Tiene un cuadradito, si es un cuadradito es 0,1. Tendrá dos cuadraditos, eso será 0,2. ¿Cuál es su velocidad? Mira la velocidad de este, es un cuadradito, es 40 milisegundos. Mira la velocidad de este es más grande, mira, tiene uno, 2, 3, casi 4 cuadraditos. 4 por 4, 16. ¿No es cierto? Serás 160 milisegundos aproximadamente. Entonces, todo esto que estamos observando es muy importante y ustedes lo tienen que recordar. Y lo tienen que no solamente recordar, sino también memorizar. Acuérdate, hacia arriba, un cuadradito chiquito, 0,1 milivoltios. Hacia la derecha, un cuadradito chiquito, 40 milisegundos. A partir de eso, recuerda que en el EKG van a existir las famosas ondas. Esas ondas representan algo. No vamos a leer esto, simplemente se los voy a dejar aquí para que lo tengan en cuenta, pero cada una de estas ondas representa algo muy importante. Vamos a resolverlo de una manera fácil. La onda P representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos y la onda T representa la repolarización de aurículas y ventrículos. Básicamente es eso. Ahora, para que el impulso vaya de un lado a otro, o sea, por ejemplo, la onda P, el impulso viene del nodo sinusal y para pasar al ventrículo tiene que pasar al nodo atrioventricular y a las de His. Esto de acá se llaman segmentos. Los segmentos, por ejemplo, estos de aquí, el segmento ST, ¿ya? O tenemos el segmento PR, te permiten evaluar una onda, ¿ok? Parte de una onda y también parte de un intervalo. Un segmento es un intervalo con una onda. No lo olvides. Los intervalos se encuentran entre las ondas. Eso sí tienes que recordarlo y tienes que entenderlo. Dicho esto, y antes de pasar a desarrollar cada una de las partes, recuerden que también hay un punto que se llama el punto J entre el QRS y el segmento ST. Ese punto J o junction point es muy importante para valorar a los pacientes que están sufriendo un infarto, porque normalmente cuando un paciente se infarta, eso es lo que empieza a subir y forma la elevación del ST. Entonces, ¿lo tienes que recordar? Sí, lo tienes que recordar. Es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Ya? En base a esto, ¿qué es lo que yo necesito también que tú recuerdes? ¿Qué es lo que necesito que tú entiendas? Vamos a esta imagen. Ya habíamos visto esto y en base a esto, ¿qué tengo? Tengo el nodo sinusal, tengo el nodo atrioventricular, tengo el haz de His, tanto la rama derecha como la rama izquierda del haz de His, y del haz de His empiezan a salir estas estructuras anatómicas
¿ya? Esas estructuras anatómicas que van a ser las fibras de Purkinje. Recuerda que el haz de His izquierdo tiene dos partes, una anterior y una posterior, y el haz de His derecho tiene básicamente esta que se llama la banda modeladora. ¿Esto lo tienes que recordar? Sí. ¿Es muy importante recordarlo? Sí. Hay un haz que viene solo hacia la aurícula izquierda que se llama el haz de Bachmann, que también es importante para entender cómo se despolariza la aurícula derecha. Ya lo habíamos hecho en anato esto, ¿ya? Entonces, otra cosa que también necesito que tú recuerdes es que pongas a tu corazón y que recuerdes que ese impulso que viene del nodo sinusal al nodo atrioventricular, al haz de His derecho y tanto izquierdo, está mediado por vectores. El primer vector tiene esta posición. Miren acá el primer vector. Y eso forma una primera onda. El segundo vector tiene esta disposición, porque primero se despolariza el haz de His izquierdo y luego el derecho. El tercer vector tiene esta posición y el cuarto vector esta posición. Esto grábalo en tu cabeza, esa posición de los vectores. Porque gracias a esa posición que tienen los vectores, o esa dirección más que posición, esa dirección que tienen los vectores, vamos a poder entender cómo es que se forman las ondas del EKG en las diferentes derivadas. Cómo se forman esas ondas en las diferentes derivadas es lo que nosotros vamos a poder hallar cuando tengamos nuestros, o cuando recordemos cómo están dispuestos nuestros vectores. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Adrián dice que todo claro. Ok. Entonces, aquí es cuando nosotros entendemos el concepto de las derivadas. ¿Qué es una derivada? En cristiano, una derivada es una forma en la que yo puedo ver el corazón. Si lo veo de adelante, si lo veo de atrás, si lo veo del costado, del otro costado, eso se llama derivada. ¿Ok? Existen las famosas derivadas frontales que te permiten evaluar al corazón de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y también tenemos las derivadas, que van a ser las derivadas. ¿Alguien se acuerda? Una son las frontales y dos, muy bien, Summer, las precordiales. Las derivadas precordiales te permiten ver de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro los impulsos del corazón o los vectores del corazón o la transmisión eléctrica del corazón. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las derivadas frontales y acá tenemos las derivadas precordiales. ¿Ya? Ahí tenemos cada una de las derivadas. Eso es muy importante. Entonces, miren un ejemplo. ¿Por qué en la derivada 2, por ejemplo, las ondas tienen esta forma? En cambio, en el ABR tienen esta otra forma. ¿Son iguales? ¿Son iguales las ondas, chicos? ¿Qué dicen? ¿Por qué en uno tiene esta forma y en otro tiene otra forma? Samer dice por los vectores que son captados. Ok, ¿y es normal, Samer, o no? Dice que sí. Exactamente, chicos. Cuando yo tengo estas diferentes ondas, no es que estén mal, no es que el corazón esté mal. En D2 puede tener esta forma, pero en ABR esta otra forma. Eso es normal. ¿Por qué? Porque las derivadas son distintas. Pero ¿puede el corazón estar bien? Sí, puede estar muy bien y ser diferente. ¿Por qué, profe? No estoy entendiendo. Para que se forme una derivada, yo tengo que colocar estas paletitas, aparatitos, en el cuerpo del paciente, que se llaman los electrodos. Hay electrodos que los colocas en los miembros, ¿ya? Que son estos de aquí, este de aquí, por ejemplo, y hay electrodos que los colocas en el pecho. Los electrodos de los miembros te permiten ver las derivadas frontales.
Los electrodos del pecho te permiten evaluar las derivadas precordiales. ¿Ok? Entonces, eso sí tienes que recordarlo y tienes que entenderlo. En base a lo que les estoy mencionando, cuando yo tengo un paciente y le voy a empezar a poner los electrodos, una vez que yo le coloco los electrodos, y voy a tener, por ejemplo, esta imagen, en los miembros superiores, acá pongo el electrodo rojo, el amarillo, el negro, el verde, y me permite formar las derivadas frontales. Acá va a estar ABR, acá va a estar ABL y acá va a estar ABF de foot. ABR viene de right, del brazo derecho. ABL viene de left, del brazo izquierdo. Y esta unión de estas derivadas te permite formar D1, D2 y D3 aproximadamente, ¿no? Más acá incluso está. Entonces, ¿por qué eso tienen que recordarlo? ¿Por qué eso tienen que entenderlo? Porque cuando yo voy a tener mi corazón, primero recuerdo que mi corazón tiene el primer vector así, el segundo así, el tercero así y el cuarto así. Segundo, tengo que recordar que en mis derivadas frontales está ABR de este lado, ABF, ABL de este lado y ABF de este lado. Entonces, escuchen chicos, A y D1, D2, aquí. Imaginen que el primer vector, bueno, no es que imaginen, es lo que es, ¿no? El primer vector viene en este sentido. Cuando un vector se dirige hacia una derivada, o sea, hacia un electrodo, esa dirección que se está acercando al electrodo forma una onda positiva. Eso es cuando se acerca. En cambio, cuando se aleja, forma una onda negativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Entonces, mira, por ejemplo, a D2. La primera onda representa la P. Mira la P en D2. Está hacia arriba, ¿no? Mira la P, esa es la P. Es positiva. Pero ahora mira la P en ABR, está alejándose de ABR. En ABR es negativa. ¿Está bien que en una sea positiva y en otra negativa? Claro, porque es así como debería ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Si no entienden esto, no van a entender EKG. Disculpe, ¿podría explicarlo nuevamente, por favor? Ok. Cuando yo tengo, ojo, ¿quién me dijo? ¿Quién preguntó, chicas? Yo, Fabio. Fabia, escúchame. Tú ya has puesto tus electrodos a tu paciente. Acá le pusiste uno, le has puesto los chuponcitos, ¿no es cierto? Esos chuponcitos te van a formar acá arriba ABR, acá al costado ABL y acá abajo ABF. Acuérdate, ABR de right, ABL de left y ABF de foot. ¿Ya? Se forma un triángulo. Tú recuerda estos vectores y memorízalos, porque es así como se transmite la electricidad normalmente en el corazón. Eso no va a cambiar nunca, excepto si tienes una patología. ¿Ok? Si tú tienes el electrodo acá arriba de ABR y el primer vector se dirige hacia abajo y se aleja de ABR, ¿cómo tendrás la primera onda? ¿Positiva o negativa, Fabia? Negativa. En ABF, ¿cómo la tendrás? ¿Positiva o negativa? Se está Ah, medio que se acerca. positiva. Positiva. ¿Te das cuenta? ¿Y es normal eso? ¿Sí? Sí, claro, porque así es el vector, pues. Y por eso tú ves en ABR esto, que es normal, y en y en D2 o en ABF esto, que también es normal. ¿Me entienden? ¿Entienden ahora sí, chicos? Sí, ahora sí está claro, Ahora, gracias. ¿qué pasa, Fabia, si yo tengo un ABR que su primera onda es positiva? ¿Qué te diría eso, que la primera onda sea positiva en ABR? Que entre comillas el vector estaría yendo hacia ABR, ¿no? Claro, Y eso podría pasar en un cuerpo normal. no. No, ¿me entienden? Si ustedes acaban de entender esto que les he mencionado, pueden entender y dejar de solamente memorizar los bloqueos, las arritmias, porque esto es básicamente todo lo que nosotros, la parte de entendimiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Brigitte, ¿qué parte no le entiendes tan bien? Coméntame. Puedes prender tu micro, no hay problema. Ah, ya, hola. Sí, en este caso donde explicaste del ABR con el ABF, o sea, ahí dijiste que cuando era negativo es porque estaba tipo de lejos, algo así. Más que lejos, mira el vector cómo está. Ponte, bórralo. El primer vector está yendo hacia BF, ¿sí o no? ¿Por dónde? No lo veo. A ver, el primer vector, vamos a ponerlo más grande, ¿ya? Esta es tu personita y su primer vector tiene esta disposición. Y ABF está acá abajo y ABR está hacia la derecha y hacia arriba. Y ABL está acá. ¿Se dirige hacia ABF el primer vector, sí o no? Ajá. Entonces va a tener la primera onda positiva porque se dirige hacia ABF. Pero ABR se está alejando el vector. ¿Cómo será su onda? ¿Positiva o negativa? Ah, ya no, claro, sería negativa. Allá. Entonces, ¿eso es normal? Ajá, sí, eso sí. Es normal. Entonces tú vas a ver eso en ABR, lo vas a ver hacia abajo y en ABF lo vas a ver hacia arriba. Es normal, chicos. Ujú. Entonces, el segundo vector hace exactamente lo mismo. El segundo vector tiene esta disposición. Se aleja de ABF, se aleja de D1, se aleja de D2. ¿Cuál es ese segundo vector? El segundo vector es cuando tú tienes el P, el Q, esta pequeña Q que es una onda negativa en D2, por ejemplo, que acá lo vemos chiquito, o en ABF también es un poco negativa, es ocasionada porque el segundo vector se aleja de ABF, de D2, se aleja. Acá es un poquito quizás más representativa en las precordiales. Luego el tercer vector ya se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, entonces eso forma el R. El R es esto grande que sale hacia arriba. ¿Por qué sale hacia arriba, profe? Porque se está dirigiendo hacia esos electrodos. ¿Se entiende ahora sí, chicos? Ahora sí, Brigitte, claro. ¿Todos los demás claro, chicas? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces las derivadas son eso, las formas en las que yo tengo de poder ver desde un ángulo u otro el corazón, pero no verlo de mirarlo, sino ver la actividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, las precordiales, lo que siempre les van a preguntar es dónde colocamos las derivadas precordiales, dónde coloco los chupones precordiales. Acuérdense de que el primero es en la línea parasternal derecha, a la altura del cuarto espacio intercostal. El 2, el B2, línea parasternal izquierda, cuarto espacio intercostal. El 4 es en la línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Y el 3 está entre el 2 y el 4. Luego, el quinto va a estar en la línea axilar anterior y el sexto en la línea axilar media a la altura del quinto espacio intercostal. ¿Por qué les digo que se acuerden esto? Porque ustedes cuando estén haciendo sus prácticas o cuando sean externos o cuando sean internos, van a hacer esto, van a colocar los electrodos, van a hacer, esa es la chamba que ustedes van a tener muchas veces, ¿ya? No siempre van a tener una enfermera, una licenciada que lo haga, lo van a tener que hacer ustedes. También para aprender, es muy importante, o sea, no puede haber un médico que no sepa poner unos electrodos para tomar un EKG, es imposible, eso no debe pasar. Se supone que tú debes saber absolutamente todo, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya entendí esto, ya puedo empezar a evaluar el EKG. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, antes de empezar ya a hablar acerca de cómo o cómo voy a ver el EKG? ¿Han entendido esto de aquí? Que es básicamente todo para poder entender qué es el EKG. Alguien creo que levantó su mano, no lo vi bien. Pueden hablar, no hay ningún problema. Pregunta, duda, consulta. Este es el momento, chicos. Entonces, me imagino que está claro, ¿no? ¿Está claro? Pueden escribir en el chat. ¿Sí? Hay Summer, Brigitte, Camila, ya. Una vez que yo he visto esto, lo que yo tengo que hacer ahora es evaluar cuando me entregan el papel. Yo tengo que tener una forma parametrada de evaluación del EKG. Es decir, que tengo que seguir unos pasos. ¿Cuánto se supone que me debería demorar leyendo inicialmente un EKG? Me debería demorar 1 minuto, por lo menos para evaluar si hay alguna patología de riesgo, ¿ya?
Después, si yo quiero ser un poco más específico, los cardiólogos se pueden demorar horas viendo un EKG o varios EKGs o comparándolos. Pero tú deberías tu evaluación inicial hacerla en 1 minuto y ver que el paciente no esté sufriendo algún problema muy grave. Entonces, para eso, primero, número 1, tienes que evaluar el ritmo. Luego te pasas a la frecuencia. Luego hallas el eje cardíaco. Luego mides las ondas y luego te fijas la morfología de las ondas. Entonces, primero voy a hablar acerca del ritmo. El ritmo es evaluado según si es un ritmo regular o un ritmo irregular. Este ritmo puede deberse o puede generarse porque los nodos, los marcapasos no están funcionando bien, puede haber un defecto ahí, el ritmo cambia, ¿ya? Por ejemplo, un ritmo sinusal es este de aquí. Si tú te das cuenta, entre un R y otro R, hay un cuadrado grande, 2 cuadrados grandes, 3 cuadrados grandes, 4 cuadrados grandes. ¿Cuántos cuadrados hay entre este y este? También 1, 2, 3, 4. Y entre este 1, 2, 3, 4. Están iguales, entonces esto es un ritmo regular. Es un ritmo regular. Para que yo lo considere un ritmo sinusal, tiene que cumplir ¿qué característica? Que haya una onda P positiva, que después de la onda P haya un complejo QRS y que del intervalo RR, o sea, de este R hacia el otro R y hacia el otro R, sean regulares, es decir, sea el mismo espacio. Y el segmento PR, que está entre la P y la R, sea constante también. Y que los latidos vayan de 60 a 100 latidos por minuto. Eso yo digo que es un ritmo sinusal. Profe, si mi intervalo RR es irregular, ya no es ritmo sinusal. Si mi PR no es constante, no es ritmo sinusal. Si no tengo onda P, no es ritmo sinusal. ¿Ok? Ya empezarán a ver los trastornos del ritmo. Pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias. Las bradiarritmias son las que son menores de 60 latidos por minuto y las taquiarritmias son aquellas que son más de 100 latidos por minuto. ¿Ya? Muy importante. Una vez que yo ya hice eso de evaluar el ritmo, evalúo la frecuencia. Y para evaluar la frecuencia yo tengo dos formas. Una en la que tengo un paciente que tenga un ritmo regular y otra en la que mi paciente tenga un ritmo irregular. En un paciente con el ritmo regular es fácil. ¿Qué hago? Cuento la cantidad de cuadraditos que hay entre un R y otro R. Cuento los cuadrados grandes o los chiquitos. A mí me gusta contar los chiquitos. Acá hay 5, 10, 15, 20, ¿no? Hay 20 aproximadamente. Eso lo divido, o 1500, que es una constante, la divido entre la cantidad de cuadraditos chiquitos. O divido 300 entre los cuadrados grandes, que son 1, 2, 3, 4. Y eso me permite hallar mi frecuencia cardíaca. Pero esta técnica funciona si tu RR es regular. Si tu RR es irregular, profe, ¿cómo que irregular? Irregular es que acá hay un QRS, luego acá hay otro y luego acá hay otro. Mira, es irregular eso. Recontra irregular. Esto no es del mismo tamaño que esto. Cuando pasa esto, no puedes utilizar este método. ¿Qué método tienes que usar? Este método, que acá es 3 segundos. Cuento la cantidad de cuadrados que hay en 15, o sea, cuento 15 cuadrados grandes, ¿ya? Cada uno tiene 5 cuadraditos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuento 15. Y en esos 15 cuento cuántos Rs hay. En estos 15 cuadrados hay 1, 2, 3, 4 Rs. Entonces, yo voy a tener una constante que es el 20. Multiplico la cantidad de Rs, que son 4, por 20. Y ya. Esta técnica la uso cuando es un ritmo irregular. ¿Funciona también para el ritmo regular, profe? También funciona para el ritmo regular. Pero se usa obviamente más en el ritmo irregular porque en el ritmo irregular no hay otra forma de hallar la frecuencia. No, no hay. O la hallas de esta forma o la hallas de esta forma. Si es regular acá arriba, si es irregular acá abajo. Hay una técnica que se usa más en la práctica clínica, que es esta de aquí, que cuentas el R de un R a otro R y cuentas el primer cuadrado. Si hubiera el R aquí, en este primer cuadrado, el R estuviera a este nivel.
sería 300 de frecuencia. Si el R estuviera a este nivel, sería 150. Si estuviera aquí, 100. Y si estuviera aquí, 75. Pero esto es full memoria, ¿no? Es para memorizar. Más fácil es entenderlo aquí. Cuentas cuántos cuadrados hay de un R a un R y 1500 lo divides entre eso. O cuentas 15 cuadrados, cuentas cuántos R's hay en esos 15 cuadrados y lo multiplicas por 20. Súper fácil. ¿Se entiende, chicos? ¿Entienden ya cómo hallar el ritmo y hallar la frecuencia? Camila, Carol, Brigitte, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En cuánto tiempo creen que deberían hacer todo esto? Inicialmente, ¿no? Ustedes, cuando sean internos, externos. ¿En cuánto tiempo deberían hacer todo esto? En menos de 5 minutos, Edgar. Menos, Josh, menos. Si te he dicho que todo el EKG, tu evaluación inicial debe ser en 1 minuto, se supone que esto deberías hacerlo en 20 segundos. No es difícil. Cuando tú ya agarras un poquito más de práctica, debes hacerlo en 20 segundos. No es difícil. Contar el RR, mientras tú vas contando cuántos cuadraditos hay y te fijas si es regular, puedes ir sacando la frecuencia cardíaca. No es difícil. ¿Ya? Obviamente le estoy hablando que en 1 minuto deben hacer la evaluación inicial del EKG. No es que tú vas a hallar el bloqueo de justo la rama anterior del haz izquierdo, no, sino la evaluación inicial de que si es o no que el paciente está sufriendo un evento que comprometa su vida, ¿ya? Entonces, una vez que tú ya has hecho el ritmo, ya has hallado la frecuencia, vas a hallar el eje. Hallar el eje no es difícil, ¿ah? No es difícil. Solo necesitas 2 derivadas, la D1 y la ABF. Esta es la forma fácil, pero les voy a poner acá, o sea, la forma ya resumida, pero para que entiendan les voy a mostrar esto. Lo que yo tengo que hacer es generar un pequeño mapa cartográfico en tu cabeza o con un lápiz. Y acá abajo voy a poner a ABF y acá a la derecha voy a poner a D1. O sea, son mis derivadas que las voy a encontrar en mi EKG. Lo que yo ahora tengo que hacer es ir a mi derivada 1 en mi papel e ir a mi derivada ABF en mi papel. Y yo voy a ir al complejo QRS. Por ejemplo, mi complejo QRS de mi D1 es así. Y de mi ABF es así. Imaginemos, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es contar de mi QRS cuántos cuadraditos hay hacia arriba y cuántos cuadraditos hay hacia abajo. Igual acá, cuántos cuadraditos hay hacia arriba y cuántos hay hacia abajo. De este lado, nota que no hay cuadraditos hacia abajo, hay 0. ¿Y acá cuántos hay? Imaginemos que hay 4. Acá ponle, mira, arriba es 4 y abajo ponle 3. Y los resto. En D1, 4 menos 3 me da 1 y en ABF 4 menos 0 me da 4. Si mi número que me ha salido es positivo, porque estos son negativos y esto de acá arriba es positivo, si me sale un número positivo, voy a D1 y voy a marcarlo hacia el lado derecho. Por ejemplo, acá hay un cuadradito hacia el lado derecho, 1. En el caso de ABF es positivo, marco 4 porque hay 4. 1, 2, 3, 4. Hago mi pequeño mapa cartográfico y donde ambos se encuentren, ese es mi punto de mi eje cardíaco. Mira cómo va a venir mi flecha. Vamos a volver a hacerla. Va a ir hacia ese punto mi flecha. Esta es la forma más exacta de poder hallar el eje cardíaco. Las otras formas, hay 3 formas de poder hallarlas. Son un poco más confusas, te van a confundir y no son realmente tan exactas. Esta es la forma más exacta. Te fijas, de 1 no es difícil contar los cuadrados. Si es positivo, se van hacia D1, si es positivo ABF, se va hacia ABF. Así de fácil. Vamos a poner un ejemplo. Este es un EKG normal. Agarro mi mapa cartográfico, pongo D1 acá, pongo ABF. Vean ABF, busquen ABF. ¿Dónde está ABF? ABF está aquí. ¿Pueden contar cuántos cuadrados hay hacia arriba? Cuenten, a ver. ¿Cuántos cuadrados hay hacia arriba en ese ABF?
¿Cuántos cuadrados hay, chicos? 11, doctor. Y hacia abajo, 3. aprox hay como 3, ¿no? Acá no, 3, mira. Hacia abajo, ahí pones una línea, 1, 2, casi 3, menos 3. Y arriba yo veo más 10, 11, ya. Pongámosle 10, más 10. ¿Cuánto sería? 10 más menos 3, más 7 aprox, ¿no? Y acá arriba, en D1, ¿cuántos hay hacia arriba? ¿Cuántos hay hacia arriba, chicos? Brigitte, Fabia, Carol, Camila, ¿cuántos hay hacia arriba? 13. Como 12, 13, ¿no? Pongámosle 12. Y hacia abajo, casi ni uno hay hacia abajo, mira. Pondríamos, pues, si quieres, ponle uno o dos. Entonces, es más 12 menos 1 sería 11. ¿Y acá cuánto sería? ¿Cuánto nos salió? Más 7. Entonces, cuento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ABF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El lugar donde cruzan ambos, hacia ahí está yendo mi eje cardíaco. ¿Y está bien? Sí, está bien. Mientras mi eje cardíaco esté en este cuadrante, está bien. Se puede ir, que es entre 0 y 90. Se puede ir hasta menos 30 o se puede ir hasta más 120. Le puedes dar ese chance, pero más de eso ya no. Si se escapa de esto, es que ya hay algún problema del paciente. ¿Fácil ver el eje cardíaco, chicos? ¿O es difícil? Doctor, o sea, Dime, Brigitte. solamente se cuentan esos cuadraditos chiquititos, ¿no? Claro, ajá. Ay, ay. Y ya está, es todo. No es difícil, ¿o les parece difícil? Entonces, tú tienes que hasta más 120, ponle acá, y hasta más menos 30, tú le puedes dar chance. Después de eso ya no. Ya hay una patología, ya hay una desviación derecha que puede ser por un bloqueo, puede ser por una hipertrofia del ventrículo derecho, igual hacia el lado izquierdo por una hipertrofia del ventrículo izquierdo o un bloqueo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la desviación izquierda, hay desviaciones normales, ya hemos visto hasta más 30, menos 30, perdón. Desviaciones mecánicas por el embarazo, por algo, hipertrofia del ventrículo, bloqueos, Wall Parkinson White. Desviaciones derechas, puede ser una variación normal hasta más 120, o puede ser una desviación mecánica por alguna inspiración profunda, un enfisema, hipertrofia del ventrículo derecho, dextrocardia o Wall Parkinson White. ¿Se entiende, chicos? Hasta ahí ya hay el eje cardíaco, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una vez que yo ya he hecho eso, me fijé el ritmo, ya me fijé la frecuencia, ya vi el eje, ahora sí puedo medir los P, las ondas, los segmentos y ver la morfología de las ondas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la onda P en velocidad va hasta 0,1 segundo. ¿Cuántos cuadraditos es 0,1 segundos, chicos? En velocidad, ¿cuánto es 0,1 segundos? Ronald, 2,5 cuadraditos, exacto, porque un cuadradito chiquito dijimos que era 0,04 o 40 milisegundos o 0,4 segundos. ¿Ok? Entonces 2 cuadraditos será 0,8, 3 cuadraditos será 0,12, pero yo no quiero 0,12, o sea, la mitad, 2,5 cuadraditos. ¿Ya? Ahora, en voltaje puede llegar hasta 0,25. Recuerda que un cuadradito hacia arriba representaba 0,1 milivoltios, o sea, puede ser 2,5 cuadraditos. La onda Q, lo mismo, su tiempo 0,03, o sea, menos de un cuadradito,
Su voltaje, 0,3 milivoltios, es mayor en infartos y bloqueos. Ojo con eso, hay una Q que es una Q patológica, que es cuando hay infartos pasados. El QRS depende, ¿no? El tiempo es 0,12 y a 0,2 y el voltaje es variable. La onda T, el voltaje es menos de 0,1 y el tiempo es de 0,1 segundos. Y los segmentos, uno de ellos, el PQ de 0,16 a 0,2, el ST tiene que ser isoeléctrico y el QT de 0,35 a 0,45. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno. Miren la onda P. La onda P es la primera, que representa la despolarización de las aurículas. ¿En quién siempre tiene que ser positiva? En D2, en B5, en B6, obviamente, y en ABR siempre va a ser negativa. Le puedes dar chance que sea siempre menor a 0,10 segundos, o sea, menor a 2 cuadraditos y medio. Siempre, no lo olvides, ¿ya? Puede ser bifásica, o sea, neutra en D3 o ABL. El QRS, la onda Q, puede tener un ancho menor siempre de 0,4 segundos, o sea, un cuadrado. Y la onda R, o sea, este es el P, este es el Q, el R, que es el grande, máximo puede llegar a 2,5 milivoltios en las precordiales o 1,5 milivoltios en la derivada de miembros, o sea, en las frontales. En las frontales, esta R no puede pasar ¿cuántos cuadrados? ¿Cuántos cuadrados son 1,5 milivoltios? ¿Cuántos cuadrados son, chicos? 5 cuadrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un cuadrado grande tenía 5 cuadrados chiquitos y cada cuadrado chiquito era 0,1. Un cuadrado grande 0,5. 2 cuadrados es 1 milivoltio. Entonces, ¿cuántos cuadrados no puede excederse? Hasta aquí, ¿no? Que sería 1, 2, 3 cuadrados. No puedes poner más de 3 cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿es importante que lo recuerdes? Obviamente que sí. Y en las derivadas, que son las derivadas precordiales, no puede ser más de 2,5 milivoltios. ¿Entienden eso, chicos, que les acabo de mencionar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablen ahorita, para verlo acá en el EKG. ¿Alguien no lo entiende? ¿Qué te está diciendo? En tu derivada frontal, por ejemplo, acá en el D3, no puede ser más de 1,5. O sea, tu R no puede ser más, acá hay 0,5, acá hay 1 y acá hay 1,5. Tu R no puede estar más alto que esto. No puede ser. Si es más alto, significa que hay un problema. Puede ser normalmente una hipertrofia de alguno de los ventrículos. Y en tus derivadas precordiales B5, B6, que sí siempre suelen tenerla un poco más larga, no puede superar el 2,5. Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 2,5. No puede ser más alto que esto. Si es más alto que esto, preocúpate porque puede estar haciendo una hipertrofia de uno de los ventrículos. ¿Se entiende, chicos? ¿Más claro ahora sí? Ronald, Fabia, Carlos, Camila, ¿se entiende? Es gracias a esto que nace el famoso índice de Sokolov. El índice de Sokolov, que ya luego lo ven, es un índice que te permite ver o valorar la hipertrofia del ventrículo izquierdo con el R y el S de las derivadas precordiales. ¿Ya? Luego, el segmento ST es isoeléctrico, ya, recuerda, PQRS, el T viene acá, el segmento ST está aquí. Es isoeléctrico, se llama desnivelado cuando es menor a 1 milivoltio o mayor a 1 milivoltio si es supra o infra, ¿ya? Se ven infartos. La onda T, por último, acuérdate, P, Q, R, S y la T. Es normalmente positiva en D1, D2, B3 a B6 y negativa en AB. ¿Ya? Ahora, ten cuidado porque normalmente esta onda es una onda bien redondeada. Cuando esta onda se vuelve picuda, es así, tiene un problema que puede ser un trastorno hidroelectrolítico, sobre todo relacionado con el potasio. Las hipercalemias les gusta hacer eso.
Y por último, el segmento QT, que ya es todo lo largo, que hay la famosa QT corregida que te permite ver o valorar el tiempo en el que se ha vuelto a repolarizar todo el corazón. Entonces, estos son muy importantes que tú te acuerdes y tienes que, pues, relacionarlos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. Tienes que hacer todo lo que hemos hecho en 1 minuto. Tienen 1 minuto, chicos, para que me digan, 1, el ritmo, 2, la frecuencia, 3, el eje, y 4 y 5, si hay alguna alteración en alguna de las ondas. Tienen 1 minuto. Estoy contando, ¿ah? Empieza ahora. 1 minuto, chicos, a ver. ¿30 segundos? 20 segundos. 10. Y ahí se acabó. ¿Qué es? ¿Hay algo? ¿Cuál es el ritmo, chicos? ¿Es un ritmo regular, irregular? Camila dice es un ritmo regular. ¿Cómo lo has hallado, Camila, el ritmo regular? ¿Cómo lo hallabas? Viendo los R's, ¿no? Muy bien, contando de R a R, ¿cuántos habían? Y acá hay RRs. El RR es constante. Muy bien. Luego, la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia? 100 latidos por minuto. Profe, acá dice 95, pero si tú lo cuentas, hay 3 cuadrados, eso es 15. 1500 entre 15 es 100. 100 latidos por minuto. Muy bien. El eje, ¿cómo es el eje? Te vas a D1 y te vas a ver a B, F. Si ambos son positivos, obviamente va a estar en el cuadrante inferior izquierdo, va a estar bien. Y por último, ¿hay alguna alteración de las ondas? Mira la P, la onda P. Siempre fíjate en D2, que es el gol estándar, la P. Más de 2,5 cuadrados hacia arriba, hacia abajo, no. El QRS más largo que 3 cuadraditos, no. La Q no la veo mucho. La T picuda, no es picuda. Muy larga, no es muy larga. Es constante el segmento PR, es constante el segmento PR. El ST, ¿hay algún desnivel? No, todo está bien. De un primer avance, tú ya puedes ir definiendo que no hay una patología que comprometa la vida de este paciente. ¿Qué serían las patologías normalmente que encontramos? Que las T's estén invertidas donde no deben estar invertidas. Imagínate que acá una T está invertida, invertida, invertida. Eso significa que hay una isquemia. Un segmento ST elevado, hay una lesión. Una Q patológica muy larga, hay un infarto previo. Un paciente que eleve el ST también puede ser una pericarditis. Una onda Q y un R medio raro pueden ser bloqueos. Entonces, todo eso que tú tienes que ver es muy importante. ¿Ya? Vean esta otra, a ver qué les llama la atención acá. Está invertida la sonda. ¿Cuál de ellas? ¿La En uno y en ABR. ABR debería siempre ser negativa y en D1 debería estar positiva. Acá ha habido algo. O te confundiste poniendo los electrodos o el paciente tiene una dextrocardia. Profe, ¿no puede ser que esté muerto? No, pues porque si estuviera muerto no generaría electricidad. O tiene una dextrocardia o te has equivocado poniendo el electrodo. Y eso obviamente se ve, ¿no? Se ve cuando tú lo haces mal. Si tú colocas mal el electrodo, o sea, en sus manitos de tu paciente, se ve. ¿Ya? Perfecto. Miren esta otra. ¿Hay algún problema aquí? ¿Ven algo raro?
En D2, doctor, parece que hay dos ondas P. ¿Ya? ¿Por qué te parece que hay dos ondas P? ¿Por qué una no podría ser la T y otra la P? Si tú comparas siempre la T con la T es un poquito más puntiaguda que la P, o sea, es un poquito más hacia arriba. Entonces acá es, o sea, mira acá, se nota que hay una P y hay una T, ¿no? Hay una P y hay una T, son diferentes. La T siempre va a tener un voltaje también un poquito mayor. Parece, aparenta, pero no es. ¿Ya? ¿Alguna otra? Doctor, lo de ABL, ¿Qué pasa con ABL? o sea, se ve muy como que todo desnivelado. Más que desnivelado, eso puedes verlo en el EKG, o sea, eso no es que esté desnivelado. No vas a tener nunca un EKG a menos que lo sepas tomar bien. Así, si te sale, es que ya está bien. O sea, esos artefactos, estos se llaman artefactos. Acá específicamente, ¿qué está pasando en este lado? Algo no está yendo bien porque, miren pues chicos, acá hay uno, 2, 2 y medio, no llega al 3. Acá hay uno, 2, no llega al 3. Y miren acá, ¿cuántos cuadrados hay? Uno, 2, 3 y 3 y medio. ¿Te das cuenta? Acá igual. El paciente acá está teniendo una arritmia o tendrías que volverte a fijar el electrodo. Fíjate si está bien puesto. ¿Ya? Entonces, los errores normalmente muy comunes es que tú veas también eso, que no has colocado bien el electrodo. Cuando no colocas bien el electrodo, también puede aparecer esto. ¿Ya? Muy bien. Exactamente, Ronald. Podría llamarse un ritmo irregular porque no está comparado con los demás. Listo, chicos. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender de EKG principalmente para poder resolver preguntas iniciales y después desarrollar bloqueos, semibloqueos, arritmias, ya que es lo más importante, hipertrofias, eso es fácil. Pero para entender bloqueos, semibloqueos y lo demás, tienen que entender todo esto. Que simple, es muy fácil, si tú entiendes esto, entender bloqueos, arritmias y semibloqueos es muy sencillo. Porque simplemente es lo patológico a esto, pues, o sea, no es difícil de entender. Cada uno tiene una característica especial y ya, nada más, eso es todo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de pasar a Aga? ¿Se los han explicado así alguna vez en la universidad? Porque no creo que la explicación haya estado difícil, ahí le hemos puesto todo lo importante y lo que tienen que saber. Camila dice no. Pi, 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 Camila, vamos a escribir ahí. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. El eje es súper fácil, o sea, no, ¿para qué se hacen paltas? Profe, pero hay tres formas, sí, hay tres formas, pero de las tres formas, las que les he enseñado es la mejor. No porque sea la más fácil, porque a mí personalmente me parece la más fácil de hacer, sino porque que con esta forma tú puedes hallar el eje exactito. Pones tu transportador acá y hallas el eje exacto. El eje es súper fácil. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Y ya, pues, si tú ya te guías de esto que es el resumen, si D1 y ABF son positivos, hemos dicho, si son positivos siempre van a estar acá abajo. Ya, pues, o sea, ya está bien el paciente. Ya, olvídate. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, pasemos con Aga. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes? Háganlas, chicos. Yo no me molesto si me preguntan. Análisis de gases arteriales. Aga, ¿también les han enseñado o no? Examen que lo utilizamos para poder ver las concentraciones de los principales gases en el cuerpo, ¿ya? Y primero tienes que entender cómo tomar el AGA. El AGA lo tienes que tomar de una arteria, de un vaso arterial, porque es de este vaso arterial donde tú vas a poder ver mejor la concentración de oxígeno, ¿ya?
La elección siempre va a ser la arteria radial, siempre va a ser la arteria radial. La arteria braquial no es la mejor, ¿ya? Porque tiene mucho intercambio gaseoso, a este nivel ocurre mucho intercambio gaseoso, no se recomienda. Y la femoral la utilizas cuando un paciente está chocado, está en shock, normalmente, o tiene mala disponibilidad de otras arterias. La de preferencia siempre va a ser la radial, ¿ya? Ahora, siempre ten en cuenta verificar si está disponible la máquina de Haga, porque si no está disponible, por gusto le vas a tomar una prueba que es dolorosa a un paciente. Duele sacarles un Haga. Si ustedes no se han sacado un Haga, les recomiendo hacerlo para que vean que duele, ¿ok? Duele bastante. Ahora, contraindicaciones relativas, ojo, relativas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa una contraindicación relativa? Que no puedes estar haciendo pues el ejercicio solamente para probar. Si es muy necesario, sí lo tienes que hacer. Un paciente que tiene el famoso test de Allen negativo es una indicación relativa para sacarle de la arteria radial. ¿Qué es el test de Allen? Colocas tus manos sobre las dos arterias principales de la mano, la radial y la cubital, lo aprietas, haces que el paciente haga puño y la mano se le va a poner blanca. Sueltas uno y debería la mano volverse a poner toda roja. Eso quiere decir que hay una unión, hay una anastomosis del lado de la cubital o del radial con el cubital. Si existe esa anastomosis, tómale el AGA, ¿ya? Porque existe la posibilidad muy remota de que tú perfores la arteria y le hagas tanto daño a la arteria que existe, cada paciente es diferente, que después se pueda trombosar y tromboses toda la mano. ¿Existe esa posibilidad? Nunca la he visto, la verdad, pero sí existe, es una complicación. Ahora, otra complicación relativa a las hemorragias. ¿A qué me refiero? No vas a estar jugando pues, con el paciente que se está desangrando, no le vas a estar ahí tomando 15 agas solamente para probar. Obviamente que es muy importante el AGA en un paciente con una hemorragia, obvio que sí, porque te permite valorar la hemoglobina muy rápidamente, te permite valorar también la concentración de oxígeno y de CO2, pero no vas a estar jugando pues a tomarle AGA a la gente. Infecciones locales, eso sí es una contraindicación que hay que tomarla muy en cuenta, porque imagínate una celulitis en todo esto, no voy a ir a tomarle Agas ahí, ¿no? ¿Ya? Otro, en el caso de las hemorragias, imagínate que está con una hemorragia en todo el brazo, en todo el brazo derecho, no le voy a tomar ahí, pues le tomaré en el brazo izquierdo. Que no tengas el equipo adecuado y que la muestra sea mala. ¿Cuál es la muestra que se recomienda? En las agujas de Haga, en las que normalmente vienen ya listas, 1 ml es la muestra adecuada. En una jeringa que está hecha o ya contiene heparina, o sea, las preparadas, las que ya vienen, pero hay hospitales todavía que no hay a veces esa jeringa de Haga y tú tienes que tomarle Haga y tú le tienes que hacer la preparación y tienes que colocar heparina en la jeringa, en una jeringa normal. Cuando haces eso, tienes que sacar mínimo 13 ml, ¿ok? De ahí les enseño cómo es la preparación. Por si van a un hospital que no tiene a veces hay, ¿no? Por ejemplo, yo que hice mi internado en un hospital de salud, no adolecíamos de eso, pero hay hospitales MINSA que sí adolecen de eso y tienen que saber hacerlo. ¿Ok? Entonces, acá les expliqué un poquito del test de Allen, ya les he dicho. Y los típicos errores de los gases arteriales es uno, en la toma. Mala muestra, que sea una muestra venosa. Dos, la conservación y el transporte. Ni bien la sacas, debería ir a ser analizada. El procesamiento también depende de la máquina procesadora. La interpretación, acá hay un gran problema. ¿Ya? Entonces es muy importante entender. ¿Cuáles son los valores que te tienes que meter a la cabeza y memorizarlos? No, quizás no lo hagas por el momento, ahora me refiero, pero cuando vas a estar en la práctica clínica ya los valores se te van a quedar. El pH normal de 7,35 a 7,45, el CO2 de 35 a 45, el O2 mayor a 80, de 80 a 100, el HCO3 de 22 a 26, saturación de oxígeno de 93 a 98, la methemoglobina y el CO2 en hemoglobina menor a 2 siempre, los buffer o el exceso de base, menos de 2 hasta 2, no puede ser más de eso, y el CA de O2 de 16 a 22, ¿ya? Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Acá les dejé su grafiquito que siempre lo van a ver, muy importante. Y luego la preparación. Si tú vas a preparar tu jeringa de Haga porque estás en un sitio que no tienes, una jeringa de 5 ml con una aguja de 20 o de 22, cargas 1 a 2 ml de solución heparinizada.
Ojo esa solución, solución heparinizada. Y ahí esa jeringa sacas 3 ml, o sea, tienes que llenar 5 ml. ¿Ya? Esa es la forma correcta de sacar cuando tú tienes o no tienes la jeringa preparada. Si ya tienes la jeringa preparada, que viene el heparina en polvo, agarras, lo pinchas al paciente, sacas 1 ml y es suficiente. ¿Ya? Ahora, la muestra cuando permanece almacenada más de 20 minutos, puede el CO2 incrementar su concentración. ¿Por qué? Porque empieza un metabolismo anaeróbico y el pH puede disminuir porque el CO2 aumenta. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, causas de error, y se los pongo otra vez porque es importante: punción venosa, que haya burbujas, desconocimiento de la concentración de oxígeno, le tomo y luego voy donde el que está recibiendo las muestras y te dice, ¿y el oxígeno? Y tú no sabes. ¿Cuánto? ¿Tenía oxígeno o no? Ay, no sé. No puede pasarte eso. Muestras expuestas a mucho calor, más de 20 minutos hasta el análisis, o una leucocitosis. Recuerden que con los pacientes que tienen mucha leucocitosis o tienen un síndrome mononucleósico, consumen mucho oxígeno muy rápido. Entonces, en esos pacientes el AGA tiene que ser prácticamente el instante que debería ser analizado. ¿Ya? Entonces, es aquí cuando ya empezamos a nosotros, una vez que ya he hecho esto, evaluar cada una de cada uno de los parámetros, ¿no? Primero el pH. Recuerda que el pH va de 7.35 a 7.45. El pH, si mientras más bajo es más ácido, y mientras más alto es más alcalino. ¿Qué representa el pH? La concentración de hidrogeniones de una solución. ¿Ok? El pH está determinado en el cuerpo por dos cosas. Uno, el CO2, que representa todo lo ácido, y el HCO3, que representa todo lo alcalino. Lo ácido, es decir, si aumenta el PCO2, el pH va a disminuir. Si aumenta el HCO3, el pH va a aumentar. ¿Ok? Eso es muy importante que te acuerdes. O sea, en una balanza del pH, lo ácido lo representa el PCO2 y lo alcalino lo representa el HCO3. Y debe ser una balanza. Debe estar equilibrado para que tu pH esté entre 7.35 y 7.45, que es ligeramente básico, ligeramente. ¿Ok? Si hay un desbalance, si alguien aumenta y el otro no, si alguien disminuye y el otro no, va a empezar a haber problemas aquí en el pH. ¿Ya? Entonces, para poder entender los gases arteriales, tienes que primero entender lo que hemos mencionado. ¿Ya? Ahora, normalmente cuando hay un desbalance agudo, por ejemplo, normalmente como es una balanza, imagínate que el CO2 está acá y el HCO3 está acá. HCO3 está acá. ¿Ya? Si el CO2 aumenta, ¿qué debería hacer el HCO3 para compensar? También debería aumentar, ¿no? Eso es lo que debería pasar. Si el CO2 baja, el HCO3 debería bajar. Pero hay casos en los que no, en los que por algún motivo no puede pasar eso y aumenta tanto que genera que la balanza caiga y ya no haya un equilibrio. Normalmente, si el PCO2 aumenta a más de 10 milímetros de mercurio, va a reducir el pH en 0,08 de forma aguda. De forma crónica, 0,03. Ya, eso sí recuérdalo. Muy importante. Muy, muy importante. Luego, en un trastorno agudo, si el PCO2, para que compense me refiero, sube más de 10 milímetros de mercurio, el HCO3 debería subir de 1 a 2 para compensarlo. Si reduce menos de 10 milímetros de mercurio, el HCO3 debería reducir 2 a 3. Si es un evento crónico, si el PCO2 sube 10, el HCO3 debería subir 3 a 4. Si el PCO2 baja 10, el HCO3 debería reducir de 5 a 6. Profe, todo esto es una teoría, es medio aburrido. Espérate, ahorita vamos a ver, vas a poder hallar una forma más fácil. ¿Ya? Esto lo voy a dejar ahorita. Y antes de pasar a mostrarles cómo se halla un AGA completo, quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de esto. Con que hayan entendido que el pulmón maneja el CO2 y el CO2 es ácido, maneja lo ácido, me conformo. Con que recuerden que el HCO3 lo maneja todo lo alcalino y lo maneja el riñón, o sea, metabólico, es suficiente para poder empezar a ver los AGAs.
Porque en los agas es donde ustedes realmente van a aprender, son agas reales, ¿ya? Ahí vamos a borrar el nombre, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta que quiera hacerle? Este es el momento. Entonces, miren esta imagen. Veo el pH y veo dos cosas. Uno, acá arriba pongo el HCO3 y acá abajo pongo el CO2. ¿Ya? Entonces, mi pH está en 7.36. ¿Está bien o no? ¿Está dentro de los parámetros? Sí, está bien. ¿Cómo ves al CO2? Está en 34. ¿Está bien? 34.7. Está levemente disminuido, ¿no? Está levemente disminuido. Entonces, el pH está normal. Si el pH está normal, es porque el cuerpo lo está compensando. ¿Y cómo lo estará compensando? Para compensarlo, yo tendría que bajar un poco el HCO3, pero tengo que bajarlo mínimamente. ¿Dónde está el HCO3? Bajamos, bajamos, bajamos y el HCO3 está en 20. Ha bajado levemente, ¿no? Para intentar compensar. Entonces, esta paciente es una paciente que, ¿qué tiene? Tú vas, la ves, es una paciente que ha sido posoperada y está un poquito agitada. Esa es la clínica de tu paciente. O sea, vas y la paciente está un poquito está un poquito agitada porque le acaban hace unas 6 horas, 8 horas de operar. ¿Podrían decir que tiene una acidosis o una alcalosis? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su pH está controlado y los rangos son están al límite, pues, o sea. Yo con 34.7, yo no voy a decir que este paciente tiene o no tiene un trastorno, porque no lo tiene, ¿ok? Entonces, está compensando, el pH está bien, no me quejo del pH, la paciente simplemente está pasando su postoperatorio, que es normal que hayan rangos en los límites, pero si esta paciente empezaría a empeorar y empezaría a reducir más el CO2, el PO2 baja, ahí sí yo empezaría a tener problemas. Pero ¿qué más tengo que llamarme la atención de un AGA? No solamente eso. Tengo que ir al PO2. ¿Cuánto es el PO2 normal? De 80 a 100. ¿Está en 88? Ok, no está haciendo hipoxia. Tengo que ir a ver la hemoglobina. Recuerda que en el AGA la hemoglobina no es tan confiable, pero te da una idea. Está en 12, tiene una anemia. Ten cuidado, en un posoperado, ten cuidado. Te estoy diciendo que esta paciente era posoperada. ¿Qué pasa si le tomas a las 8 o 9 horas y está en 9? ¿Es normal? No. Sigo bajando y veo, ahora todavía deja esto de lado, ve los electrolitos. Tengo que ver el potasio, el sodio, el calcio y el cloro. A veces puede haber trastornos hidroelectrolíticos, no te olvides de eso. Tienes que tratar los trastornos hidroelectrolíticos. Luego evalúa la glucosa y el lactato. ¿Por qué el lactato es importante? El lactato está representado por el metabolismo anaeróbico de las células. Entonces, cuando un lactato está muy aumentado, puede ser en casos de que el paciente se encuentre deshidratado, el paciente esté en shock, el paciente esté acumulando o tenga una hemorragia interna. Entonces, ten cuidado con el lactato, porque representa un metabolismo anaerobio de las células. Este lactato está en 1.66. El límite es 1.5. Está justo al límite. Ten cuidado, puede ser que esté deshidratado. Luego sigues bajando y ya encuentras estos estados de oxigenación. Esto sí me importa que tú aprendas. Un término muy importante en el AGA es el PAFI. El PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y por qué es importante el PAFI, profe? Porque un PAFI cuando es menor de 400 quiere decir que ya hay una lesión en el pulmón se está lesionando. Si el PAFI es menor a 200, quiere decir que ya hay síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, yo veo el PAFI, aquí está el PAFI, 423, mejor que tú, mejor que yo.
Pero no solamente eso es importante, te tienes que fijar el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial es este. ¿Qué es el gradiente alveolo arterial? Es, por ejemplo, si yo meto al alveolo 100 de oxígeno, lo que yo esperaría es que a mi arteria llegue 100 de oxígeno. Pero muchas veces no pasa eso. Yo meto 100 de oxígeno, pero a mi arteria llega 40. ¿Cuál es el gradiente? 60. Eso es súper malo. El gradiente puede ser porque hay líquido en el alveolo que no permite el pase del gas, porque hay una fibrosis, por muchas causas, pero que no van a permitir que el oxígeno del alveolo pase a la sangre. No va a querer eso. Y obviamente eso me trae consecuencias. ¿Cuál es el gradiente normal? Puede llegar a algunos libros le ponen hasta 15, otros libros le ponen hasta 12. ¿Ya? Pero obviamente cuando yo tengo un gradiente muy alto de 50, de 60, quiere decir que algo está pasando ahí que no permite el pase de oxígeno a la sangre. ¿Ok? Luego tienes que ir al exceso de base. Recuerda que el exceso de base puede ir de -4 hasta 4. Después de eso no. Ten cuidado. Y listo. Ahí te quedas. Eso es lo primordial que tú tienes que saber. Otra vez, vamos con otro haga. Miren este haga. ¿Qué les llama la atención de ese haga? Primero, paso número 1, me fijo el pH, por lo tanto me fijo el CO2 y el HCO3. Paso número 2, me fijo el oxígeno y la saturación de oxígeno. Número 3, a mí me gusta siempre ir con los electrolitos. Número 4, el lactato y la glucosa. Y número 5, los estados de oxigenación. ¿Cómo estará su pH? A ver, ¿está bien? ¿Está mal? Y es un paciente real, ¿ah? Bajos, Carlos. Si está bajo, ¿qué es? Una acidosis, ¿no? Ahora, ¿de dónde es la acidosis? ¿Respiratoria o es metabólica? Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Si yo tengo una acidosis, puede ser de dos tipos, o respiratoria o metabólica. Si es respiratoria es porque el CO2 está muy alto. Si es metabólica es porque el HCO3 está muy bajo. Igual una alcalosis. Una alcalosis puede ser respiratoria o puede ser metabólica. Si es metabólica es porque el HCO3 está muy alto, o si es respiratoria porque el CO2 está muy bajo. ¿Ya? Entonces, mira este paciente. Este paciente ve su pH, está bajo, tiene una acidosis. Profe, sería entonces respiratoria, pero a ver, respiratoria, el CO2 tendría que estar alto. ¿Está alto el CO2? No. Vas al HCO3, buscas el HCO3. En 8, pues el HCO3, no seas malo. Eso es metabólico, eso es una acidosis metabólica. Y como el pH está tan bajo, no está compensándolo, descompensado. ¿Cómo está su oxígeno? ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Su saturación de oxígeno también, ya. Su potasio, ¿está bien? Puedo contarlo hasta 5, depende del laboratorio también. El sodio está bien. El calcio y el cloro levemente aumentado. El cloro puede ser porque está muy hidratado. Y ahora vea los electrolitos. Ya vi los electrolitos, ya vi la saturación. Ve el lactato en 13. ¿Te parece normal un lactato en 13? Chicos, lactato en 13. Camila, ¿qué haces? Llamas a un médico. Lactato en 13, cuando un lactato sube tanto, o el paciente está séptico, o está demasiado deshidratado, o hay una hemorragia interna. O sea, tu paciente está muriendo. Y la glucosa también está bien elevada. Sigo bajando. Ahora me importa el PAFI. El PAFI está bien, el problema no es el pulmón. El PAFI está bien. ¿Puede ser el paciente esté séptico? Sí, puede ser que esté séptico. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo tienen que ver los hagas? Tienen que ver los hagas completos, no solamente vean una parte. Este otro, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? A ver. ¿Qué es?
Una acidosis metabólica, ¿ya? ¿Algo más? No solo eso es ver el AGA, es ver todo lo demás. ¿Qué más? A ver, vamos con el pH. El pH está disminuido. Eso puede ser o porque el CO2 esté aumentado, que no está, o porque el HCO3 esté muy bajo. Voy a buscar el HCO3, está bajo. Entonces es una acidosis metabólica, ¿no? Porque está bajo el pH. Ok, sigo bajando, ya vi eso, descompensada porque el pH también está descompensado. Voy y veo los electrolitos. Los electrolitos, ¿cómo están? Antes la saturación, el oxígeno está bien, la saturación está bien. Los electrolitos están en rangos aceptables, excepto el cloro, que por ahí está un poco elevado, puede ser por la hidratación. Veo la glucosa y veo el lactato. El lactato está en 8. Hidrátalo, pues a tu pobre paciente, que está deshidratado. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Bajo y ya veo las constantes de oxigenación. Veo el PAFI, está bien, y veo el gradiente alveolar arterial, que está, me dice, en 23. Por ahí hay que evaluar esa parte, ten cuidado. Y veo el exceso de la base y ya está, listo. Entonces, todas esas cosas las tienen que ver, chicos, no solamente ver el pH. Vean este otro, a ver este que tiene, ¿está bien, está mal? ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? Vamos, vamos. Ahora, ¿cómo está tu pH? ¿Aumentado o disminuido? Está aumentado, ¿no? Entonces es una alcalosis. Cuando era alcalosis tengo dos opciones. Que el CO2 esté muy bajo o que el HCO3 esté muy alto. Voy al HCO3. ¿Está muy alto HCO3? No, el CO2 es el que está bajo. Mira el CO2 en cuánto está. 23. Entonces será una alcalosis respiratoria. Rápidamente, oxígeno y saturación, normal. Electrolitos, normal. Glucosa y lactato, el lactato levemente aumentado, levemente. PAFI, normal. Entonces el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Hay que ver por qué es. Ya puede estar botando mucho CO2, hiperventilando. Vean este otro paciente. ¿Qué les llama la atención de ese paciente? ¿Algo les llama la atención? pH normal, OX2 casi normal, está en los rangos, satura normal, electrolitos en sodio está con una hiponatremia leve, ¿no? Hiponatremia leve. El lactato está mínimamente elevado. Estaría prácticamente normal, ¿no? Solamente por esta hiponatremia leve que tiene. Otro, a ver este. ¿Algo les llama la atención de este paciente? ¿Tiene algún trastorno? ¿Qué dices, Camila, Carol, Brian, Steven? Camila, ¿por qué? Vas a recoger tu haga de tu pacientito. ¿Cómo regresas? ¿Corriendo o no corriendo? ¿Corres o no corres? Corres, pues pobrecito, tu paciente está muriendo. Mira su oxígeno en 53. No está llevando un trastorno muy grave, está en 7,45, pero está recontra hipoxémico. Y a eso se llama insuficiencia respiratoria. Y mira su PAFI. 147, pues pobre señor, menos de 200. Ya está entrando el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se va a morir. No está trayendo un trastorno del pH, lo demás está relativamente normal, pero mira sus oxígenos. Puede ser una neumonía, una insuficiencia respiratoria aguda, hay que ver la etiología, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que valorar, chicos. Tienen que valorar todas estas cosas cuando ustedes ven un AGA. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de análisis de gases arteriales?
¿Alguna duda? Vamos a poner a ver el chat. ¿Cómo se pone acá? Ahí está. Quiere decir cuánto necesitas más de ácido para poder volver el pH a lo normal. Eso es el exceso de base. ¿Cuándo se forman mayor cosas alcalinas? Muchas veces cuando los pacientes están deshidratados. Ten cuidado ahí. ¿Sí? ¿Otra pregunta?